Un mecánico sin casa le prestó dinero para el taxi a una extraña. Una semana después, su vida dio un giro. El sol de octubre comenzaba a ocultarse detrás de los edificios de la colonia Roma Norte en Ciudad de México, cuando Alejandro Mendoza cerró con cuidado la pequeña caja de herramientas que llevaba consigo a todas partes. A sus 34 años, había trabajado como mecánico durante casi 18 años, desde que era un adolescente aprendiz en el taller de su tío. Sus manos, curtidas por el trabajo y manchadas permanentemente de grasa, contaban la historia de miles de reparaciones, diagnósticos precisos y motores devueltos a la vida. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Alejandro no tenía un domicilio fijo desde hacía 8 meses. La crisis económica había golpeado fuerte al taller donde trabajaba como mecánico en jefe, y cuando el dueño se declaró en bancarrota, todos los empleados perdieron su trabajo de la noche a la mañana. Sin ahorros suficientes para mantenerse mientras buscaba otro empleo, y sin conseguir trabajo fijo en ningún taller establecido debido a la saturación del mercado, había perdido su pequeño departamento en la colonia Doctores. Sin embargo, Alejandro jamás había perdido su dignidad ni su pasión por la mecánica. Dormía en diferentes lugares, a veces en el asiento trasero de algún carro abandonado en los lotes de yonques, otras noches en algún parque cuando el clima lo permitía, y ocasionalmente en la sala de espera de alguna terminal de autobuses. Durante el día, se las ingeniaba para conseguir trabajos esporádicos, reparaciones menores en la calle, cambios de aceite en estacionamientos o diagnósticos rápidos para conductores desesperados. A pesar de su situación, Alejandro mantenía un código ético inquebrantable. Nunca cobraba más de lo justo. Siempre explicaba exactamente qué problema tenía el vehículo y qué reparación necesitaba. Y si no tenía las herramientas adecuadas para hacer un trabajo bien hecho, honestamente recomendaba al cliente que fuera a un taller apropiado. Esta honestidad, aunque le había costado algunos ingresos inmediatos, le había ganado una reputación sólida entre los pocos clientes regulares que había logrado construir. Esa tarde de octubre, Alejandro había conseguido un trabajo reparando el sistema de frenos de una camioneta en el estacionamiento de una plaza comercial en la Roma Norte. El dueño del vehículo, un señor de mediana edad que transportaba mercancía, le había pagado 400 pesos por el trabajo, una cantidad decente que le permitiría comer bien durante algunos días y quizás conseguir una noche en algún hotel barato. Mientras caminaba por la avenida Álvaro Obregón, buscando un lugar donde cenar, Alejandro notó a una mujer joven, de aproximadamente 28 años, parada junto a un taxi amarillo con placas de la Ciudad de México. La escena llamó su atención porque la mujer gesticulaba de manera desesperada y el taxista parecía impaciente, tamborileando los dedos sobre el volante y mirando constantemente su reloj. La mujer vestía de manera sencilla pero elegante. Pantalones de mezclilla de buena calidad, una blusa blanca y zapatos cómodos. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo práctica, y aunque su ropa no parecía cara, todo en ella transmitía un aire de orden y responsabilidad. Lo que más le llamó la atención a Alejandro fue que, a pesar de la evidente tensión de la situación, la mujer mantenía un tono respetuoso al hablar con el conductor. Alejandro se acercó discretamente, sin intención de entrometerse, pero lo suficiente para escuchar parte de la conversación. «Le aseguro que tengo el dinero en mi casa», decía la mujer al taxista. «Vivo en la colonia del Valle, es solo a 15 minutos de aquí. Puedo darle mi identificación, mi número de teléfono, lo que sea necesario». El taxista, un hombre de unos 50 años con expresión cansada, respondió con cierta irritación. «Señorita, ya le expliqué.
Yo no trabajo con promesas. Son 180 pesos hasta del Valle, y si no tiene el dinero ahora, no la puedo llevar. Así de simple. Por favor, entienda mi situación, insistió la mujer. Me acaban de asaltar hace una hora. Me quitaron mi bolso con todo, dinero, tarjetas, celular. Solo me dejaron mi credencial de elector que traía en el bolsillo trasero del pantalón. Necesito llegar a mi casa para reportar el robo y cancelar mis tarjetas. Alejandro observó la credencial que la mujer tenía en la mano. Se veía auténtica y su historia sonaba creíble. La expresión de angustia en su rostro parecía genuina y había algo en su manera de hablar que transmitía honestidad. El taxista suspiró con resignación. «Mire, señorita, me da mucha pena su situación, pero yo también tengo familia que alimentar. No puedo arriesgarme a hacer un viaje sin cobrar. ¿No tiene algún familiar que pueda venir por usted o enviarle dinero?» «Mi familia vive en Guadalajara», respondió la mujer con voz quebrada. «Y sin teléfono no puedo contactar a nadie. Además, no sé de memoria el número de ninguno de mis amigos aquí en el DF». Alejandro sintió un nudo en el estómago. Reconocía esa sensación de desesperanza, esa sensación de estar completamente solo y sin recursos en una ciudad inmensa. Sin pensarlo dos veces, se acercó al taxi. «Disculpe», dijo Alejandro dirigiéndose al taxista. «¿Cuánto sale el viaje?» 180 pesos hasta del Valle», respondió el conductor, mirando con cierta desconfianza a Alejandro debido a su apariencia desaliñada. Alejandro sacó su cartera, donde guardaba los 400 pesos que había ganado esa tarde. Era prácticamente todo el dinero que tenía en el mundo en ese momento. Sin dudar, tomó 200 pesos y se los extendió al taxista. «Aquí tiene 200. Llévela a donde necesita ir, y si necesita algo extra para la gasolina o por las molestias, ahí está incluido». Tanto la mujer como el taxista se quedaron sorprendidos por el gesto. La mujer miró a Alejandro con una mezcla de incredulidad y gratitud que lo conmovió profundamente. «Señor, yo no puedo aceptar esto», dijo ella con los ojos humedecidos. «Ni siquiera lo conozco». «Por eso mismo», respondió Alejandro con una sonrisa cálida. «A veces la vida nos pone en situaciones difíciles y lo único que podemos hacer es ayudarnos entre nosotros. No se preocupe, en serio». La mujer lo miró fijamente por unos segundos, como tratando de memorizar cada detalle de su rostro. «¿Cómo se llama usted?» «Alejandro Mendoza», respondió él, tendiéndole la mano. «Patricia Hernández», dijo ella, estrechando su mano con firmeza. «No sé cómo agradecerle esto. ¿Cómo puedo devolverle el dinero?» Alejandro negó con la cabeza. «No se preocupe por eso ahora. Lo importante es que llegue a su casa segura y pueda resolver sus cosas. Ya después, si el destino quiere, nos encontraremos de nuevo». El taxista, conmovido por la escena, intervino. «Oiga, jefe, no todos los días uno ve gestos así. Le aseguro que llevo a la señorita sana y salva hasta su casa». Patricia subió al taxi, pero antes de que el conductor arrancara, bajó la ventanilla. «Alejandro», le gritó, «trabajo en el corporativo de Automax México, en Torre Ejecutiva San Ángel. Si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, pregunte por Patricia Hernández en recepción». Alejandro asintió y se despidió con la mano mientras el taxi se perdía entre el tráfico vespertino de la ciudad. Se quedó parado en la acera por unos minutos, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y preocupación. Había hecho lo correcto, de eso estaba seguro, pero ahora solo le quedaban 200 pesos para sobrevivir los siguientes días. Esa noche, Alejandro cenó un par de tacos de canasta en un puesto callejero y durmió en una banca del Parque México, envuelto en una chamarra vieja que siempre cargaba en su mochila. A pesar del frío y la incomodidad, durmió tranquilo, con la satisfacción de haber ayudado a alguien que realmente lo necesitaba.
Los siguientes días transcurrieron con normalidad para Alejandro. Consiguió algunos trabajos menores. Cambió las balatas de un Tsuru en un estacionamiento, reparó el alternador de un Jetta en la calle y diagnosticó un problema de sobrecalentamiento en una Suburban. Sus clientes ocasionales comenzaron a recomendarlo, y lentamente fue recuperando el dinero que había gastado ayudando a Patricia. El miércoles de esa semana, mientras reparaba el sistema de dirección hidráulica de un Chevy en un taller de lámina y pintura cuyos dueños ocasionalmente le permitían usar sus instalaciones a cambio de un porcentaje de sus ganancias, Alejandro recibió una visita inesperada. ¿Alejandro Mendoza?, preguntó una voz femenina conocida detrás de él. Alejandro se incorporó desde debajo del vehículo y se encontró con Patricia Hernández, pero esta vez vestía de manera completamente diferente. Llevaba un traje sastre gris de excelente calidad, zapatos de vestir elegantes y cargaba un portafolio de piel. Su cabello estaba peinado de manera profesional y llevaba un reloj que claramente no era barato. «Patricia», dijo Alejandro, limpiándose las manos con un trapo antes de saludarla. «¿Cómo está? ¿Pudo resolver todo después del asalto?» Patricia sonrió con calidez. «Sí, gracias a usted pude llegar a casa esa noche, reportar el robo y cancelar mis tarjetas a tiempo. Evité muchos problemas mayores gracias a su ayuda». Alejandro notó que había algo diferente en la manera en que Patricia lo observaba, como si estuviera evaluando algo más allá de la conversación casual. «Me da mucho gusto saberlo», respondió Alejandro sinceramente. «¿Cómo me encontró aquí?» «He estado preguntando por usted en varios talleres de la zona», explicó Patricia. «Algunos mecánicos me dijeron que ocasionalmente lo veían trabajar aquí. Quería agradecerle personalmente y devolverle el dinero que me prestó». Patricia sacó de su portafolio un sobre con dinero. «Aquí están sus 200 pesos, más un extra como muestra de gratitud». Alejandro miró el sobre, pero no lo tomó inmediatamente. «Patricia, ¿en serio no era necesario el extra?» «Me alegra saber que está bien, eso es suficiente para mí». «Insisto», dijo Patricia, extendiendo nuevamente el sobre. «Además, quería preguntarle algo. ¿Usted es mecánico profesional?» «Sí», respondió Alejandro con orgullo. «Llevo trabajando con automóviles desde los 16 años. Empecé como aprendiz con mi tío, luego trabajé en varios talleres y hasta hace poco era mecánico en jefe en un taller especializado en transmisiones automáticas». Patricia asintió, aparentemente satisfecha con la respuesta. «¿Y qué tipo de vehículo sabe reparar?». La pregunta le pareció un poco extraña a Alejandro, pero respondió con honestidad. «Prácticamente cualquier cosa que tenga motor. Autos nacionales, importados, camionetas, camiones ligeros. Me especializo más en sistemas de transmisión y problemas eléctricos, pero manejo todo lo básico: frenos, suspensión, motor, enfriamiento». «¿Qué hay de los vehículos más nuevos, con sistemas computarizados?» «Esos son más complicados», admitió Alejandro. «Requieren equipo de diagnóstico especializado que no todos los talleres tienen. Conozco la teoría y he trabajado con algunos, pero necesitas un escáner apropiado y software actualizado para hacer diagnósticos precisos». Patricia sonrió como si hubiera obtenido exactamente la respuesta que esperaba. «Alejandro, ¿le puedo hacer una pregunta personal? ¿Por qué no tiene trabajo fijo en algún taller establecido?» Alejandro vaciló por un momento. No le gustaba hablar de su situación, pero Patricia había sido directa con él, así que decidió ser igual de honesto. El taller donde trabajaba cerró hace 8 meses por problemas económicos del dueño, explicó. Desde entonces he estado buscando trabajo, pero la mayoría de los talleres ya tienen su plantilla completa,
o quieren pagar sueldos muy bajos. He estado sobreviviendo con trabajos eventuales como este. Patricia asintió comprensivamente. ¿Y dónde vive actualmente? Alejandro sintió un rubor de vergüenza subir por su cuello. Esta era la pregunta que más le costaba trabajo responder. Actualmente no tengo domicilio fijo, admitió en voz baja. Perdí mi departamento cuando no conseguí trabajo inmediato después del cierre del taller. En lugar de mostrar pena o condescendencia, Patricia simplemente asintió como si fuera información práctica que necesitaba confirmar. Alejandro, ¿le gustaría que le contara para qué empresa trabajo realmente? La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. ¿A qué se refiere con realmente? La verdad es que no trabajo exactamente en Automax México, dijo Patricia con una sonrisa enigmática. Soy la directora general de Automax México. Alejandro se quedó completamente inmóvil por unos segundos. Automax México era una de las cadenas de autopartes y servicios automotrices más grandes del país. Tenían más de 200 sucursales en toda la República Mexicana y eran distribuidores oficiales de algunas de las marcas más importantes de refacciones. ¿Directora general?, repitió Alejandro incrédulo. Así es, confirmó Patricia, y antes de que me pregunte por qué no le dije la verdad desde el principio, la respuesta es simple. Quería conocer realmente quién era usted. Cuando alguien está en una posición como la mía, muchas veces las personas actúan de manera diferente cuando saben quién eres. Quería ver su verdadero carácter. Alejandro seguía procesando la información. Entonces, ¿el asalto fue real? Completamente real, confirmó Patricia, y su ayuda fue genuinamente necesaria y profundamente apreciada. Por eso decidí investigar un poco más sobre usted. ¿Investigar?, preguntó Alejandro, sintiendo una mezcla de curiosidad y preocupación. Patricia asintió. Contraté a un investigador privado para que averiguara más sobre su historia profesional y personal. Espero no le moleste, pero cuando alguien muestra el tipo de carácter que usted demostró, me da curiosidad saber más. Alejandro no sabía si sentirse halagado o preocupado. ¿Y qué descubrió? Cosas muy interesantes, dijo Patricia, abriendo su portafolio y sacando una carpeta. Descubrí que Alejandro Mendoza trabajó durante 8 años en transmisiones técnicas especializadas como mecánico senior y que sus evaluaciones de desempeño fueron consistentemente excelentes, que nunca tuvo problemas disciplinarios, que varios clientes pedían específicamente que usted trabajara en sus vehículos y que cuando el taller cerró, el dueño le dio una carta de recomendación excepcional. Patricia hojeó algunos papeles en la carpeta. También descubrí que durante estos 8 meses de dificultades nunca se ha involucrado en actividades ilícitas, que mantiene una reputación impecable entre los pocos clientes que ha conseguido en la calle y que varios mecánicos de diferentes talleres hablan de usted con respeto y reconocen su competencia técnica. Alejandro se sentía cada vez más sorprendido. Era extraño escuchar un resumen tan detallado de su propia vida. Pero lo más impresionante, continuó Patricia, es que varias personas me contaron anécdotas sobre su honestidad. Como la vez que le dijeron a un cliente que su transmisión no tenía arreglo y que era mejor que comprara un auto usado, en lugar de cobrarle una reparación cara que solo duraría unos meses. O cuando encontró 500 pesos en la guantera de un carro que estaba reparando y se los entregó al dueño sin que éste se hubiera dado cuenta de que los había perdido. Alejandro se sintió un poco abrumado. Patricia, no entiendo a dónde quiere llegar con todo esto. Patricia cerró la carpeta y lo miró directamente a los ojos.
Quiero llegar a esto. Automax México necesita un supervisor técnico para nuestra nueva división de servicios especializados. Alguien que pueda diagnosticar problemas complejos, supervisar reparaciones de alta calidad y entrenar a nuestros mecánicos en las sucursales más importantes. Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Me está ofreciendo un trabajo? Le estoy ofreciendo mucho más que eso, respondió Patricia. Le estoy ofreciendo una oportunidad de convertirse en una pieza clave de la expansión más importante en la historia de nuestra empresa. El puesto incluye un sueldo de 25,000 pesos mensuales, prestaciones superiores a las de ley, bonos por desempeño y la oportunidad de crecimiento dentro de la compañía. Alejandro se quedó completamente sin palabras. 25,000 pesos mensuales era más de lo que había ganado jamás en su vida. Pero hay algo más, continuó Patricia. La empresa tiene un programa de vivienda para empleados clave. Podemos proporcionarle un departamento amueblado sin costo durante el primer año mientras se estabiliza, y después le ayudamos con el enganche para que pueda adquirir su propia vivienda. Alejandro tuvo que sentarse en un banco de trabajo porque sintió que las piernas le temblaban. Patricia, no sé qué decir. Diga que acepta, respondió Patricia con una sonrisa. Pero antes quiero que sepa algo importante. Esto no es caridad. Esto es una inversión. Necesitamos a alguien con su experiencia, su honestidad y su ética de trabajo. Usted nos conviene tanto como nosotros le convenimos a usted. Alejandro la miró fijamente, tratando de asimilar completamente lo que estaba sucediendo. ¿Cuándo empezaría? El lunes que viene, respondió Patricia sin dudar. Le daré la dirección de nuestras oficinas corporativas. A las 9 de la mañana se reporta con el licenciado Ramírez, nuestro director de recursos humanos. Él le explicará todos los detalles de su posición y le enseñará las instalaciones. Patricia sacó una tarjeta de presentación y escribió algo en el reverso. Aquí está la dirección y el nombre de la persona con quien debe reportarse. Y aquí, dijo, entregándole otro sobre, hay un adelanto de 5,000 pesos para que pueda comprar ropa apropiada para el trabajo y cubrir sus gastos hasta que reciba su primer sueldo. Alejandro tomó los sobres con manos temblorosas. Patricia, yo no tengo palabras para agradecerle esto. No me agradezca a mí, respondió Patricia. Agradézcaselo a usted mismo. Usted se ganó esta oportunidad con sus acciones, con su carácter y con su competencia profesional. Yo solo la estoy reconociendo. Patricia se dirigió hacia la puerta del taller, pero se detuvo antes de salir. Alejandro, una última cosa. Lo que usted hizo por mí la semana pasada no fue solo prestarme dinero para un taxi. Usted me demostró que todavía existen personas genuinamente buenas en este mundo, personas que ayudan sin esperar nada a cambio. Eso es algo que no se puede comprar con dinero. Después de que Patricia se fue, Alejandro se quedó solo en el taller, mirando los sobres en sus manos como si fueran objetos mágicos. El dueño del taller se acercó, después de haber observado discretamente toda la conversación. ¿Quién era esa señora tan elegante?, preguntó con curiosidad. Alguien a quien le presté dinero para un taxi, respondió Alejandro, aún procesando todo lo que había sucedido, y que aparentemente me acaba de cambiar la vida. El fin de semana transcurrió como un sueño para Alejandro. Con parte del anticipo que Patricia le había dado, compró ropa nueva, 2 pantalones de vestir, 3 camisas formales, zapatos de trabajo apropiados e incluso se cortó el cabello en una estética decente. También pudo darse el lujo de dormir 2 noches en un hotel modesto, donde se dio duchas largas y durmió en una cama real por primera vez en meses.
El lunes por la mañana, Alejandro se presentó puntualmente en las oficinas corporativas de Automax México, ubicadas en un moderno edificio de cristal en la zona de Santa Fe. El contraste entre su vida de la semana anterior y el ambiente empresarial en el que ahora se encontraba era casi surrealista. El licenciado Ramírez, un hombre de aproximadamente 45 años, con apariencia profesional, pero trato cercano, lo recibió calurosamente en su oficina. «Alejandro, es un placer conocerlo», dijo Ramírez, estrechándole la mano. «Patricia me ha hablado mucho sobre usted. Dice que es exactamente el tipo de persona que necesitamos para nuestro nuevo proyecto». Durante las siguientes 2 horas, Ramírez le explicó detalladamente su posición en la empresa. Como supervisor técnico de servicios especializados, Alejandro sería responsable de supervisar las reparaciones más complejas en las sucursales principales, desarrollar protocolos de calidad para servicios especializados y entrenar a los mecánicos en tecnologías nuevas. Su primera asignación, explicó Ramírez, será evaluar nuestras sucursales de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Necesitamos identificar qué mejoras técnicas necesitan y qué capacitación adicional requieren sus mecánicos. Ramírez le mostró las instalaciones de la oficina corporativa, incluyendo el centro de entrenamiento técnico, donde había equipos de diagnóstico de última generación y vehículos de diferentes marcas para prácticas. «Este será su oficina base», dijo Ramírez, mostrándole una oficina pequeña pero bien equipada, con escritorio, computadora y ventana con vista a la ciudad. Aunque estará viajando frecuentemente a las sucursales, este será su espacio cuando esté en Ciudad de México. Alejandro observó la oficina con una mezcla de orgullo y incredulidad. Hacía apenas una semana dormía en parques y bancos y ahora tenía su propia oficina en una empresa importante. El primer mes en Automax México fue intenso pero gratificante para Alejandro. Rápidamente demostró que Patricia había tomado la decisión correcta al contratarlo. Sus evaluaciones técnicas de las sucursales fueron extremadamente detalladas y precisas. Identificó problemas que habían pasado desapercibidos para otros supervisores, y sus recomendaciones de mejora resultaron en aumentos significativos de eficiencia y satisfacción del cliente. En la sucursal de Guadalajara, Alejandro identificó que los mecánicos tenían dificultades con el diagnóstico de sistemas de inyección electrónica en vehículos europeos. Desarrolló un programa de capacitación específico que redujo el tiempo promedio de diagnóstico en un 40% y prácticamente eliminó los errores de diagnóstico. En Monterrey, descubrió que la sucursal estaba perdiendo clientes porque no tenían la capacidad de realizar alineaciones computarizadas. Recomendó la compra de equipo especializado y entrenó personalmente a 3 mecánicos en su uso. En 2 meses, esa sucursal había recuperado a la mayoría de los clientes perdidos y había atraído nuevos. Patricia mantenía reuniones mensuales con Alejandro para revisar su progreso y planificar nuevas estrategias. En una de esas reuniones, 3 meses después de que comenzara a trabajar, le hizo una pregunta que lo sorprendió. «Alejandro, ¿ha pensado alguna vez en tener su propio negocio?» «La verdad sí», respondió Alejandro honestamente. «Siempre soñé con tener mi propio taller especializado, pero nunca tuve el capital inicial ni las conexiones necesarias». Patricia asintió pensativamente. ¿Qué le parecería la idea de abrir una sucursal especializada de Automax México bajo su dirección? Algo así como una sociedad donde usted sería el socio operativo y nosotros proporcionaríamos el capital y la infraestructura. Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba nuevamente. ¿Habla en serio? Completamente en serio, confirmó Patricia. Hemos quedado tan impresionados con su trabajo que queremos proponerle algo más ambicioso.
abrir una sucursal de Automax especializada únicamente en diagnósticos complejos y reparaciones de alta especialidad. Usted sería el gerente general y tendría un porcentaje de las utilidades además de su sueldo base. La propuesta era aún más increíble que la oferta de trabajo original. Alejandro tendría la oportunidad no solo de ser empleado, sino de convertirse en socio de un negocio con el respaldo de una empresa establecida. ¿Dónde sería esta sucursal?, preguntó Alejandro. Estábamos pensando en la zona sur de la Ciudad de México, respondió Patricia. Es una área con mucho crecimiento, muchos talleres independientes que necesitan servicios especializados y poca competencia directa. Durante las siguientes semanas, Alejandro trabajó con el equipo corporativo de Automax para desarrollar el plan de negocios de la nueva sucursal. Sus conocimientos técnicos combinados con su experiencia reciente evaluando otras sucursales le permitieron crear un modelo de negocio extremadamente sólido. La sucursal Automax especializada abrió 6 meses después en un local amplio y moderno en la colonia Narvarte. Alejandro contrató a 4 mecánicos especializados, todos recomendados por colegas de confianza o identificados durante sus evaluaciones de otras sucursales. El negocio fue un éxito inmediato. La reputación de honestidad y competencia técnica de Alejandro se había extendido entre otros mecánicos y dueños de talleres, quienes comenzaron a enviarle los casos más complicados que no podían resolver. Además, varios concesionarios de automóviles comenzaron a enviarle vehículos con problemas que sus propios técnicos no podían diagnosticar. Un año después de la apertura de Automax especializada, Alejandro ya era considerado uno de los especialistas en diagnóstico automotriz más respetados de la Ciudad de México. Su sucursal generaba las utilidades más altas por metro cuadrado de toda la cadena Automax, y él había acumulado suficientes ahorros para comprar su propio departamento en una zona segura y cómoda. Pero lo que más satisfacía a Alejandro no era el éxito económico, sino la oportunidad de ayudar a otros profesionales que se encontraban en situaciones similares a la que él había vivido. En Automax especializada, implementó un programa informal de segundas oportunidades, donde ocasionalmente contrataba a mecánicos desempleados que demostraban competencia técnica y honestidad, pero que habían tenido dificultades para conseguir trabajo en talleres establecidos. Uno de esos mecánicos era Roberto Salinas, un hombre de 40 años que había perdido su trabajo cuando el taller donde trabajaba cerró por problemas con Hacienda. Roberto había estado sin trabajo durante 6 meses, viviendo de trabajos esporádicos, igual que Alejandro había hecho cuando un mecánico conocido lo recomendó con él. Alejandro vio en Roberto no solo competencia técnica, sino también la misma determinación y honestidad que él había mantenido durante sus meses más difíciles. Lo contrató como mecánico especializado en transmisiones, y Roberto rápidamente se convirtió en una pieza clave del equipo. 3 meses después de contratar a Roberto, Alejandro recibió una llamada que lo trasladó inmediatamente de vuelta a sus días más difíciles. Era un joven mecánico llamado Carlos, de 26 años, que había escuchado sobre el programa de segundas oportunidades de Automax especializada. «Señor Mendoza», le dijo Carlos por teléfono con voz temblorosa. «Sé que no me conoce, pero varios mecánicos me dijeron que usted ayuda a gente como yo. Llevo 4 meses sin trabajo fijo, durmiendo donde puedo, y estoy perdiendo la esperanza». Alejandro sintió un nudo familiar en el estómago. Era como escuchar su propia voz de 2 años atrás. «¿Dónde podemos encontrarnos para platicar?», preguntó Alejandro sin dudar. Se reunieron esa tarde en una cafetería cerca de Automax especializada. Carlos era un joven delgado,
con ropa limpia, pero evidentemente desgastada por el uso excesivo. Sus manos mostraban las mismas manchas permanentes de grasa que Alejandro conocía tan bien, y en sus ojos había la misma mezcla de desesperanza y determinación que él había sentido durante sus peores momentos. «Cuénteme su historia», le pidió Alejandro, recordando cómo Patricia había mostrado interés genuino en conocerlo cuando él más lo necesitaba. Carlos le explicó que había trabajado durante 5 años en un taller de la colonia obrera, especializado en motores de alto rendimiento. Cuando el dueño se enfermó gravemente, el taller tuvo que cerrar porque no había quien manejara las finanzas. Carlos había estado buscando trabajo desde entonces, pero la mayoría de los talleres querían mecánicos con experiencia en vehículos más comunes, no en los autos deportivos y modificados en los que él se había especializado. «¿Qué tipo de motores sabe manejar?», preguntó Alejandro, evaluando las habilidades técnicas del joven. «Principalmente motores turbo, sistemas de inyección para alto rendimiento y conversiones de aspiración natural a turbo», respondió Carlos con la confianza técnica que solo viene de la experiencia real. «También sé bastante de sistemas de escape deportivos y ajustes de EQ». Alejandro asintió impresionado. Esas eran especialidades muy específicas y valiosas, especialmente en una ciudad donde cada vez más gente modificaba sus vehículos para mejor rendimiento. Carlos estaría dispuesto a trabajar en diagnósticos generales mientras desarrollamos una división de motores de alto rendimiento en Automax especializada. Los ojos de Carlos se iluminaron por primera vez en la conversación. «¿En serio me está ofreciendo trabajo?». «Le estoy ofreciendo una oportunidad», corrigió Alejandro, recordando las palabras exactas que Patricia había usado con él. «Pero tiene que demostrar que puede manejar todo tipo de reparaciones, no solo su especialidad». Una semana después, Carlos comenzó a trabajar en Automax especializada. Alejandro le proporcionó un adelanto de sueldo para que pudiera rentar un cuarto y comprar ropa de trabajo apropiada. Igual que había sucedido con él mismo, Carlos floreció cuando se le dio la oportunidad de demostrar sus habilidades. En 3 meses, Carlos no solo había demostrado competencia en diagnósticos generales, sino que había ayudado a Automax especializada a atraer un nuevo segmento de clientes, entusiastas automotrices con vehículos modificados que necesitaban servicios especializados que ningún otro taller en la zona podía ofrecer. Patricia visitaba regularmente Automax especializada para revisar su progreso, y en una de esas visitas observó la dinámica entre Alejandro y sus empleados. Notó especialmente cómo Alejandro trataba a Roberto y Carlos, no como empleados subordinados, sino como colegas profesionales cuyas opiniones valoraba y respetaba. «Alejandro», le dijo Patricia después de una reunión de revisión mensual, «he estado observando cómo maneja a su equipo y me recuerda mucho a cómo yo trato de manejar toda la empresa». «¿A qué se refiere?», preguntó Alejandro. «Me refiero a que usted entiende que el talento puede encontrarse en los lugares más inesperados y que las circunstancias no definen la capacidad de una persona», explicó Patricia. «Eso es algo que no se puede enseñar en ninguna escuela de negocios». Patricia hizo una pausa pensativa antes de continuar. «Automax México está considerando una expansión importante. Queremos abrir sucursales especializadas como la suya en otras ciudades importantes, Puebla, Tijuana, León, Mérida. ¿Le interesaría dirigir ese proyecto de expansión?». La propuesta significaba una responsabilidad aún mayor. Alejandro sería responsable de identificar ubicaciones, seleccionar y entrenar personal y replicar el modelo exitoso de Automax especializada en múltiples ciudades. «Patricia, hace 2 años yo dormía en parques», dijo Alejandro con una sonrisa reflexiva.
Ahora me está proponiendo dirigir la expansión nacional de una división completa. A veces siento que todo esto es un sueño. No es un sueño, respondió Patricia firmemente. Es el resultado natural de su trabajo, su honestidad y su capacidad de liderazgo. Usted ha demostrado que puede tomar una sucursal y convertirla en la más exitosa de la cadena. Ahora queremos que replique ese éxito en escala nacional. Alejandro aceptó el desafío. Durante los siguientes 18 meses, supervisó la apertura de 5 sucursales Automax especializadas en diferentes ciudades. En cada una implementó el mismo modelo: buscar mecánicos talentosos que habían tenido dificultades para encontrar oportunidades apropiadas, brindarles capacitación especializada y crear un ambiente de trabajo basado en respeto mutuo y excelencia técnica. El programa de segundas oportunidades se convirtió en una política oficial de Automax México. La empresa comenzó a recibir reconocimientos no solo por su éxito comercial, sino también por su responsabilidad social. Varias publicaciones especializadas escribieron artículos sobre el modelo Automax de talento oculto, donde identificaban y desarrollaban profesionales que otros empleadores habían pasado por alto. 3 años después de aquel encuentro casual en la avenida Álvaro Obregón, Alejandro se había convertido en director nacional de sucursales especializadas de Automax México. Supervisaba 12 sucursales en todo el país. Tenía un equipo de 87 empleados y había ayudado a más de 30 mecánicos a reconstruir sus vidas profesionales. En el tercer aniversario de Automax especializada, Patricia organizó una celebración en las oficinas corporativas. Asistieron empleados de todas las sucursales especializadas, así como ejecutivos de Automax México y algunos clientes importantes. Durante la cena, Patricia tomó la palabra para un brindis especial. Hace 3 años, dijo Patricia dirigiéndose a los asistentes, conocí a un mecánico extraordinario en circunstancias muy particulares. Ese día aprendí algo que cambió la manera en que veo el talento y las oportunidades. Patricia miró directamente a Alejandro. Aprendí que las mejores personas no siempre están en los lugares donde esperamos encontrarlas y que la verdadera medida del carácter de alguien no está en su situación actual, sino en cómo trata a otros cuando él mismo está pasando por dificultades. Los asistentes aplaudieron, aunque muchos no conocían los detalles completos de la historia entre Patricia y Alejandro. Alejandro Mendoza, continuó Patricia, no solo ha construido la división más exitosa de nuestra empresa, sino que ha demostrado que el éxito verdadero se mide no solo en números, sino en la cantidad de vidas que puedes impactar positivamente. Después de la celebración, Alejandro y Patricia se quedaron solos en la oficina, viendo por las ventanas las luces nocturnas de la Ciudad de México. Patricia, dijo Alejandro después de un largo silencio, a veces me pregunto qué hubiera pasado si usted no hubiera necesitado ese taxi aquella tarde. Patricia sonrió. Yo me pregunto lo mismo, pero creo que de alguna manera el universo encuentra la forma de conectar a las personas que necesitan conocerse. ¿Cree en el destino?, preguntó Alejandro. Creo en la preparación encontrándose con la oportunidad, respondió Patricia. Usted estaba preparado, con 18 años de experiencia, honestidad probada y carácter sólido. Yo tenía la oportunidad de ofrecer. El destino solo fue el taxi que nos juntó. 6 meses después de la celebración del aniversario, Alejandro recibió una llamada que lo emocionó particularmente. Era de Carlos, quien ahora dirigía la sucursal Automax especializada de Puebla. Jefe, le dijo Carlos por teléfono, ¿recuerda que me enseñó sobre dar segundas oportunidades? Claro, respondió Alejandro. ¿Por qué?
Hay una muchacha aquí, Sandra, que es técnica en sistemas eléctricos automotrices. Lleva meses sin trabajo porque la mayoría de los talleres no contratan mujeres mecánicas, pero es increíblemente buena en diagnósticos eléctricos complejos. Alejandro sonrió. Carlos había aprendido no solo las habilidades técnicas, sino también la filosofía de reconocer talento donde otros no lo veían. ¿Qué necesitas para contratarla?, preguntó Alejandro. Su autorización para implementar el programa de segundas oportunidades aquí en Puebla, respondió Carlos. La tienes, dijo Alejandro sin dudar. Y Carlos, me da mucho orgullo ver que entendiste completamente el mensaje. Esa noche, Alejandro cenó en su departamento, un espacio cómodo y bien decorado que había comprado con sus propios ahorros 2 años atrás. Mientras preparaba la cena, reflexionó sobre el camino extraordinario que había recorrido desde aquella tarde cuando decidió ayudar a una extraña con dinero para taxi. El gesto que había hecho sin pensarlo 2 veces, movido únicamente por empatía y solidaridad, había creado una cadena de eventos que no solo transformó su propia vida, sino las vidas de docenas de otras personas. Roberto ahora tenía su propio departamento y había abierto una cuenta de ahorros para la educación de sus hijos. Carlos dirigía una sucursal exitosa y ayudaba a otros mecánicos como él había sido ayudado. Sandra, la nueva técnica eléctrica de Puebla, tendría la oportunidad de demostrar sus habilidades en un ambiente que valoraba la competencia por encima de los prejuicios. Alejandro pensó en Patricia, quien había arriesgado su juicio empresarial para darle una oportunidad a un desconocido basándose únicamente en un acto de bondad observado casualmente. Su decisión había resultado en una de las divisiones más exitosas y socialmente responsables de Automax México. Pero más allá del éxito empresarial, Alejandro se sentía más orgulloso del ejemplo que habían creado juntos, que una simple acción de ayuda mutua puede generar círculos virtuosos de oportunidades, que el talento existe en todos lados esperando ser reconocido, y que las mejores inversiones no siempre son en productos o infraestructura, sino en personas que tienen el carácter y la determinación para aprovechar una segunda oportunidad. Al terminar de cenar, Alejandro revisó su teléfono y encontró un mensaje de texto de un número desconocido. Señor Mendoza, soy Miguel García, mecánico de transmisiones con 12 años de experiencia. Llevo 7 meses sin trabajo fijo. Un compañero me dijo que usted ayuda a mecánicos como yo. ¿Podríamos platicar? Alejandro sonrió y inmediatamente respondió el mensaje. Por supuesto, Miguel. Mañana a las 5 de la tarde en Automax especializada de Narvarte, pregunte por Alejandro Mendoza. Mientras enviaba el mensaje, Alejandro recordó las palabras que Patricia le había dicho el día que le ofreció el trabajo. Esto no es caridad, esto es una inversión. Ahora entendía completamente lo que había querido decir. Cada persona a la que habían ayudado se había convertido en un multiplicador de éxito, creando más valor del que jamás habían invertido en ellas. El ciclo continuaba, y Alejandro sabía que cada nueva historia de segunda oportunidad que ayudaran a escribir haría que el mundo fuera un poco mejor, un mecánico a la vez, una oportunidad a la vez, un acto de bondad a la vez. Esa noche, antes de dormir, Alejandro pensó en el joven mecánico que había prestado sus últimos 200 pesos a una desconocida, porque sabía lo que se sentía estar desesperado y solo en una ciudad inmensa. Ese joven nunca habría imaginado que su gesto simple y espontáneo lo llevaría a convertirse en director nacional de una empresa importante, y más aún, en alguien capaz de cambiar las vidas de docenas de otras personas. La historia había comenzado con un préstamo de 200 pesos para un taxi, pero se había convertido en algo mucho más grande.
una demostración de que la bondad, cuando es reconocida y multiplicada por las personas correctas, puede crear transformaciones que van mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Y lo más hermoso de todo era que la historia no había terminado. Cada día traía nuevas oportunidades de continuar escribiéndola, una segunda oportunidad a la vez.